O sea, vivimos en una civilización que evalúa minuciosamente el riesgo para casi cualquier actividad pública, con el fin de proteger el tejido social. Ajá. Pero asume de forma unánime que poseer un sistema reproductivo operativo convalida automáticamente el título para crear una nueva vida desde cero. Se da por hecho que la biología es, digamos, un salvoconducto que exime de cualquier auditoría ética. Y precisamente esa auditoría ética es la misión de nuestra exploración de hoy. Vamos a desafiar una de las convenciones más intocables y sagradas de la sociedad moderna. Así es. ¿Qué pasaría si traer una nueva vida al mundo dejara de considerarse un derecho anatómico indiscutible y pasara a ser un privilegio estrictamente ético? Es una pregunta enorme. Enorme. La propuesta va directo a la médula filosófica, de por qué nos reproducimos, y lo analizaremos de forma totalmente imparcial, sin tomar partido. Es un enfoque que inevitablemente genera fricción, porque lanza un pulso directo a todo lo que la humanidad da por sentado sobre la supervivencia y nuestro legado. Totalmente. El libro plantea un cambio de paradigma muy profundo. Y para comprender cómo opera este gran punto ciego que mencionabas, las fuentes sugieren empezar por la trinchera más básica en la que habitamos, que es el lenguaje. Claro, las palabras que usamos. Exacto. Las palabras que usamos a diario para describir la procreación revelan muchísimo, muchísimo sobre nuestras intenciones subyacentes. Y ahí es donde el lenguaje nos delata por completo. O sea, el texto hace una distinción conceptual muy clara entre tener un hijo y traer un hijo. Ajá. A simple vista parece un debate semántico para puristas del idioma, pero en el fondo es un abismo filosófico. Si se analiza la palabra tener, esta remite de inmediato al modelo de propiedad. Al modelo de esto es mío. Exacto, es el lenguaje del ego. Usamos exactamente el mismo verbo cuando decimos tener un auto nuevo, tener una casa o tener un título universitario. Sí, sí, como una adquisición. Como una adquisición, claro. Parece que estamos convirtiendo la vida de un tercero en un accesorio vital, en una casilla más que tachar en esa lista de tareas que la sociedad nos impone a todos. Tal cual. Como si reproducirse fuera el hito final para, no sé, publicar en redes sociales y demostrar que finalmente se alcanzó la madurez o el éxito. Es que el modelo de propiedad que subyace en el tener opera desde la acumulación y el beneficio del adulto. Se asume que el hijo llega para llenar un vacío, para cumplir una expectativa o simplemente para consolidar una familia. Ujú. Sin embargo, cuando la obra propone cambiar el verbo a traer, altera toda la dinámica de poder. Completamente. Traer es en esencia un acto de pura transición y de hospitalidad incondicional. Significa que la acción no termina en la satisfacción de quien engendra. Claro, no se trata del que ya está aquí. Exacto. Sino que exige preparar de manera consciente el terreno para recibir a un tercero en un mundo que, digamos, ya es un espacio compartido y altamente complejo. Sería como el equivalente a preparar el cuarto de visitas antes de invitar a alguien a quedarse a vivir a tu casa, pero elevado a un nivel existencial. O sea, nadie invitaría a un huésped a una casa en ruinas, sin techo y en medio de un incendio. Esa metáfora ilustra muy bien el punto. Implica habilitar un espacio psicológico, económico y emocional lo suficientemente sano antes de que esa persona llegue. Ujú. Preparar la llegada. Sí, este cambio de perspectiva desmantela por completo la narrativa de la procreación como un derecho incondicional basado en la pura anatomía, y la reposiciona como una responsabilidad ética gigantesca. ¡Wow! Ya no se trata de lo que la biología me permite hacer, sino de lo que la empatía me exige preparar. Pero a ver, si la responsabilidad es de una magnitud tan colosal, la duda lógica que surge es, ¿por qué seguimos acelerando a fondo? Retomando el ejemplo del conductor de auto que mencionamos al principio. Sí, La humanidad ha estado conduciendo por pura inercia evolutiva durante milenios. O sea, el motor del instinto biológico funcionaba a la perfección cuando el terreno era llano y la única meta era literalmente no extinguirse. sobrevivir al día a día. Sobrevivir. Pero el ecosistema por el que circulamos hoy está lleno de curvas muy peligrosas. Hablamos de presiones económicas asfixiantes, una crisis global de salud mental y, bueno, una inteligencia artificial que está desdibujando el futuro del trabajo a una velocidad vertiginosa. Es un escenario completamente distinto.
Totalmente distinto. Y seguir acelerando a ciegas, solo porque la llave gira en el contacto biológico, pues suena a una negligencia enorme. Y las fuentes mencionan que el libro rescata una idea bastante radical del filósofo Friedrich Nietzsche al respecto, Sí, un punto clave del texto. que es la necesidad de exigir una especie de licencia para ser padres. Aquí es donde se pone realmente interesante la exploración, pero es vital hacer una aclaración exhaustiva al llegar a este punto, para no malinterpretar las fuentes ni tomar partido. Claro, hay que ser objetivos. Sí, al citar a Nietzsche y explorar esta licencia, el texto original rechaza tajantemente cualquier interpretación de políticas gubernamentales coercitivas. Nada de control del Estado. No. No hay ninguna apología al autoritarismo estatal, ni a inspectores evaluando hogares, y muchísimo menos a la eugenesia. Esa sería una lectura superficial y francamente peligrosa de la obra. Totalmente. La licencia que se plantea es una licencia estrictamente íntima y ética. Nace pura y exclusivamente de la autoauditoría del individuo. O sea, una barrera de entrada moral impuesta por uno mismo. Así es. Y la razón por la que requerimos esta autoauditoría es para combatir lo que el libro denomina la falacia biológica. La falacia biológica, ok. Esta falacia consiste en justificar decisiones reproductivas en pleno siglo XXI utilizando el sistema operativo de nuestros ancestros de las cavernas. Claro, el modo supervivencia. Exacto. Durante la inmensa mayor parte de la historia humana, la estrategia de supervivencia obligatoria era la cantidad. O sea, se requería procrear de manera constante para sobreponerse a hambrunas, glaciaciones y, bueno, depredadores literales. O sea, estábamos usando un software de supervivencia extrema en un hardware moderno. Pero la amenaza cambió. Los tigres dientes de sable ya no están al acecho en la puerta de la cueva. Ya no, afortunadamente. Hoy los depredadores son otros. Son la desigualdad estructural, la marginalidad, la precariedad laboral. Depredadores invisibles pero letales. Sí, y justificar traer a alguien al mundo diciendo puedo hacerlo biológicamente, por lo tanto lo hago, es escudarse en una excusa prehistórica. Es evadir una irresponsabilidad contemporánea frente a un mundo que ya está supersaturado de retos. Y el costo real de todo esto, el impacto físico y tangible de ceder ante esta inercia biológica, nos lleva directamente a la biología molecular. Uy, aquí entramos en la ciencia dura. Así es. Las fuentes hacen un puente fascinante entre la epigenética y el psicoanálisis para explicar cómo este daño se materializa. Ok. Para comprender la epigenética, el análisis utiliza una analogía musical brillante. Propone imaginar que el ADN con el que nace un ser humano no es un guión fijo. Ni un destino escrito en piedra. Exacto. Sino que funciona como una inmensa mesa de mezclas en un estudio de grabación. Claro, la imagen de la mesa de mezclas cambia por completo cómo entendemos la herencia. O sea, los genes con los que nace un niño serían como las pistas de audio individuales, digamos. Las pistas aisladas, sí. Ahí está la pista de la batería, la del bajo, la de la voz, pero el entorno, el ambiente en el que se gesta y crece ese niño, funciona como las manos del productor musical operando esa mesa. Movimiento de controles, totalmente. Si pensamos en progenitores que traen a un hijo en medio de una crisis de estrés crónico, de un trauma no resuelto o de una angustia financiera severa, Que es muy común hoy en día. demasiado común, pues ese entorno hostil empieza a mover los controles. Sube el volumen al máximo en los genes ligados a la hipervigilancia, a la ansiedad o a la inflamación celular. Ajá. Y simultáneamente baja el volumen o silencia por completo las pistas vinculadas a la resiliencia o la estabilidad emocional del sistema nervioso. Ujú. Esto nos demuestra que el sufrimiento no es solo un concepto abstracto o una mochila emocional invisible. El sufrimiento y el trauma se codifican a nivel molecular. Es que el entorno literalmente enciende o apaga la expresión genética. Ahora, si escalamos este impacto molecular al tejido de la sociedad moderna, la perspectiva se vuelve aún más crítica. A ver, ¿cómo es eso? El texto original vincula esta carga epigenética con un concepto clásico de Sigmund Freud, el malestar en la cultura. Uy, un clásico del psicoanálisis. Freud argumentaba que el simple hecho de vivir en una civilización funcional ya exige un sacrificio enorme,
Nos obliga a reprimir constantemente nuestros instintos primarios para poder convivir. Claro, el peaje de existir en sociedad. Pagamos impuestos, frenamos en el semáforo en rojo, reprimimos impulsos de agresión cuando alguien nos frustra en el trabajo. Toda esa civilidad tiene un costo psicológico. Un costo que genera un malestar de fondo constante, sí, una especie de fricción perpetua en la psique humana. Ajá. Y si a ese peaje emocional inherente e inevitable de existir en sociedad, le sumamos el volumen atronador del trauma heredado desde la gestación, Ese trauma epigenético del que hablábamos. ese mismo, el de padres que procrearon por inercia, que no estaban preparados para ofrecer un puerto seguro, o que descargaron sus propias carencias en la siguiente generación. Bueno, el resultado es un sufrimiento individual que roza lo insoportable. Se crea una bomba de tiempo psicológica. Totalmente. Por eso las fuentes se rescatan una de las frases más contundentes de la obra. Cito textualmente. La vida es un privilegio, no un castigo, y solo puede seguir siendo tal si quienes la transmiten lo hacen con conciencia y responsabilidad. A ver, un momento. Esa frase, la vida es un privilegio, no un castigo, es poderosa. Pero aquí, como abogada del diablo, necesito empujar un poco esta idea. Adelante. Es importante cuestionarlo todo. Porque al escuchar un estándar ético tan elevado, es facilísimo que surja una lectura cínica en quienes nos escuchan. Alguien podría argumentar, bueno, pedir un nido psicológico inmaculado, años de psicoanálisis previo, cero traumas heredados y una estabilidad económica a prueba de recesiones globales antes de reproducirse. Suena difícil. ¿No suena a una utopía inalcanzable? Peor aún, ¿no suena a un club de campo clasista donde, digamos, solo los multimillonarios con acceso a la mejor salud mental del mundo tendrían el derecho ético de tener hijos? Entiendo perfecto el punto. O sea, parece que estamos poniendo una vara que el 99% de la humanidad jamás podría alcanzar. Y esa es una crítica natural y sumamente válida frente a este tipo de planteamientos. Sin embargo, hay que aclarar que el libro no abogga por la perfección. Ok, esto es un alivio. La perfección es una quimera en la experiencia humana. Lo que la autora propone, y que las fuentes subrayan muy bien, es un pragmatismo enfocado en la reducción de daños. Reducción de daños. Sí, no se exige heroísmo financiero ni una psique libre de cualquier cicatriz, porque eso no existe. Nadie está exento de heridas. Claro. Exacto. Se exige fundamentalmente procurar hacer un poco menos de daño que la generación anterior. Entonces no se trata de ser perfectos, sino de no actuar con negligencia premeditada. Se trata de un compromiso de autoevaluación. Implica, por ejemplo, intentar sanar las heridas más profundas, asegurar un entorno razonablemente predecible y afectuoso. Ajá. Y sobre todo, no instrumentalizar a un nuevo ser humano. O sea, no usar a un hijo como si fuera una curita emocional para intentar salvar un matrimonio que se desmorona. Uy, que pasa muchísimo. Pasa todo el tiempo. Ni tampoco usarlo como una póliza de seguro contra el miedo a envejecer en soledad. Se busca romper la cadena mecánica de transmisión del dolor transgeneracional. Entiendo. Se busca cortar el ciclo, digamos. Pero a ver, si se asume esta postura de reducción de daños y se aplica este rigor ético de forma masiva en toda la sociedad, ¿Sí? la matemática es implacable. Muchísima menos gente va a decidir reproducirse. Y esto choca a toda velocidad contra uno de los mayores pánicos colectivos de la actualidad. El famoso invierno demográfico. Exacto. Encendemos las noticias y todos los días vemos titulares, economistas y políticos gritando sobre el pánico a la caída de las tasas de natalidad. Sí. Se presenta casi como un escenario apocalíptico para el futuro de la economía y, bueno, el pago de las pensiones. Vemos esto con el panorama general. Ese choque entre la ética reproductiva y el pánico demográfico nos lleva a la verdadera carga de profundidad filosófica del texto. A ver. Para explicar por qué la sociedad reacciona con tanto terror ante la idea de ser menos cantidad de personas, la autora introduce un concepto fascinante: el narcisismo de especie. Narcisismo de especie. ¡Wow! Suena a un diagnóstico severo de nuestra arrogancia colectiva. Es que es una radiografía de nuestra vanidad biológica. Es esa creencia incuestionable de que perpetuar a la especie humana a cualquier costo y bajo cualquier condición de precariedad, sufrimiento o desigualdad es, digamos, un bien absoluto en el universo. Ajá.
Es asumir que la presencia humana masiva es siempre positiva por decreto. La sociedad se ha vuelto adicta a utilizar la cantidad para enmascarar su incapacidad de proveer calidad. Es como si dijeran, no importa cómo vivan, el punto es que haya más. Exacto. Ante nuestra frustración por no saber cómo diseñar un sistema que garantice una existencia digna y plena para los habitantes que ya están aquí, pues nos conformamos con producir más individuos para alimentar la maquinaria estadística. ¡Qué fuerte! Y esto se aterriza muchísimo en la vida cotidiana de las personas. Se refleja, por ejemplo, en la presión que casi todos han sentido alguna vez en una cena familiar. La típica pregunta. La clásica pregunta de ¿para cuándo los hijos? O, bueno, ¿para cuándo le dan un hermanito? Hay una presión social invisible que asume que una vida sin procrear es una vida incompleta o egoísta. Y opera bajo una premisa muy cuestionable, ¿no? ¡Claro! Operando bajo la premisa de que aportar más humanos al planeta es siempre un acto de generosidad innegable, independientemente de la calidad de vida que les espere. Como si fuera preferible, no sé, tener 10.000 millones de personas viviendo en un estado constante de ansiedad y precariedad, Sí. que 2.000 millones viviendo existencias verdaderamente plenas y significativas. Y es imperativo reafirmar aquí la imparcialidad del análisis, porque las fuentes son claras. La autora de ninguna manera profesa odio a la humanidad. No, no es que odie a la gente. Exacto. No es un manifiesto antihumanista ni nihilista, todo lo contrario. Su argumento es de un vitalismo muy profundo, pero enraizado en la ética. Claro. Propone que frenar voluntariamente esta inercia biológica, o sea, tener la humildad de aceptar ser menos en cantidad para poder enfocarnos en ser mejores en calidad, es quizá el acto de empatía colectiva más grande que la humanidad podría gestar. Totalmente de acuerdo. El propósito último no debería ser alcanzar una especie de inmortalidad demográfica, donde haya humanos sobreviviendo a duras penas para la eternidad. El verdadero objetivo, según el texto, es que la vida que ocurra ahora mismo, la que ya respira en este instante, merezca la pena ser experimentada. Ser menos para ser mejores. Es una conclusión que sacude a las bases de lo que entendemos por progreso, la verdad. Totalmente. Ha sido una disección intelectual sumamente densa. Comenzamos cuestionando ese pase libre anatómico que la sociedad otorga sin preguntar, reemplazándolo con la idea de una licencia ética e íntima. Ajá. El cambio de tener a traer. Exacto. Comprendimos el peso molecular de esa responsabilidad a través de la epigenética y la mesa de mezclas del trauma, reconociendo que la civilización ya impone suficiente desgaste como para, sumarle la carga de la inercia reproductiva. El malestar en la cultura. Ese mismo. Y terminamos confrontando nuestro narcisismo de especie, entendiendo que el descenso demográfico quizá no sea una tragedia, sino una oportunidad para repensar la dignidad humana. Todo apunta a la visión de la autora, que es dejar de heredar dolor ciegamente y recordar que la humanidad es un tejido interconectado. Es que esa interconexión es la clave de todo. Reconocer que ninguna decisión íntima está verdaderamente aislada de las consecuencias colectivas. Sí. Y que preparar el terreno antes de actuar debería ser el principio rector de nuestra existencia en sociedad. Y me parece brillante cómo el análisis de las fuentes decide extrapolar esta filosofía en sus últimos minutos hacia otros ámbitos de la vida moderna. O sea, argumentan que si exigiéramos esta misma licencia de impacto ético, este concepto de preparar con hospitalidad, Sí. antes de traer cualquier cosa nueva al mundo, nos ahorraríamos niveles incalculables de caos y sufrimiento. Pero si aplicamos la lógica de la hospitalidad, deberíamos preguntarnos periódicamente, ¿estoy pasando la revisión ética en mis vínculos actuales? Uf. ¿Mi presencia en la vida de mi pareja, de mis amigos o de mi equipo de trabajo está aportando estabilidad? ¿O soy yo quien está subiendo el volumen del estrés en su mesa de mezclas epigenética con mis actitudes diarias? Qué buena analogía. Es cuestionarnos si estamos habitando los espacios de los demás como invitados respetuosos que aportan valor o si nos estamos comportando como ocupantes negligentes. Al final, la ética no solo exige preparar la casa para el que viene, sino no destruirle la casa al que ya está a nuestro lado. Estoy convencido de que es un nivel de empatía continua y activa que requiere, la verdad, mucho valor para ejercerse. Desmontar el piloto automático en cómo tratamos a los demás valida por completo la esencia de esta obra. Así es.
Analizar perspectivas que nos incomodan inicialmente, pero que iluminan las zonas más automáticas de nuestra conducta, es el verdadero propósito del pensamiento crítico. Y estoy segura de que ha sido un ejercicio de pensamiento crítico excepcional. A quienes nos escuchan, gracias por sumergirse con nosotros en esta disección tan estimulante. Esperamos que los conceptos de hoy no se queden solo aquí, sino que sirvan de chispas para nuevas conversaciones y debates en sus propios círculos. Totalmente. Recuerden, la próxima vez que suban a un avión o vean a alguien conduciendo en el tráfico, piensen en todas las barreras que construimos para protegernos. Y luego pregúntense qué tipo de licencia silenciosa nos estamos exigiendo para maniobrar el impacto de nuestras vidas sobre el resto del mundo. Nos encontramos en nuestro próximo análisis a fondo.